Bien, amigos televidentes, tal y como les habíamos prometido, tenemos con nosotros a la presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, un nombre de médico, como lo es ella, ¿verdad? La doctora Evangelina Soler Jiménez es neumóloga internista y, por supuesto, ustedes saben que un profesional de la salud de esa área saben del tema que nos ocupa y que vamos a hablar, y le agradezco a la doctora que pues haya hecho un esfuerzo infrahumano para venir a esta entrevista, porque ya ustedes saben lo ocupada que está ella en su ejercicio diario. Doctora, saludo y bienvenida al espacio. Gracias, Héctor, por la invitación. Cómo no, cómo no. Bueno, usted tiene casi un año de muchos ajetreos, ¿verdad que sí? Casi, y se podría decir sin Bueno, vacaciones, ¿verdad? comenzamos bastante fuerte desde marzo, cuando la pandemia aún no se sentía en todo su esplendor, pero sí estamos trabajando desde el principio, aun cuando estábamos confinados en las casas, estamos trabajando con el COVID. Así Cómo no. es, un año muy difícil. Bastante. Doctora, en estos momentos, ¿qué uno puede decir de la pandemia? Hemos visto que sí, pues han aumentado la cantidad de fallecimientos. ¿En qué etapa se puede decir? Porque como que de las autoridades uno escucha poco, si estamos en un pico, si estamos en una montaña, si estamos en un aplanamiento, si estamos en un rebrote. ¿Qué es lo que ustedes ven en el día a día? Mira, hay definitivamente un rebrote. Y el rebrote comenzó a observarse desde inicio de noviembre. Si recuerda, en noviembre hubo un momento que llegamos a 2000 y tantos Sí, casos. sí. Entonces, todo lo que fueron las fiestas festivas de diciembre se están sintiendo. Esos estragos que estamos viendo con una media de más o menos 1400 casos en los últimos días, en las primeras semanas de enero, 1500, 1700 casos. Todo eso es producto de lo que fue 24 de diciembre, de lo que fue 31. Y por supuesto los fines de semana largo también ponen su cuota en ese sentido. O sea que lo que estamos viendo ahora es un rebrote. En otros países como España está en su tercera oleada. Se vio un segundo brote mucho antes que lo que afloraba aquí, aumentar los casos. Pero aquí lo que estamos viendo es sencillamente un rebrote de casos. Y estaríamos hablando el segundo, entonces. El segundo rebrote. ¿Cómo no? ¿Cómo Así no? es. Y el más importante porque no habíamos tenido tantos casos como tenemos ahora, y la mortalidad también que llama la atención. ¿Cómo no? Doctora, sin embargo, se aplicaron algunas medidas restrictivas en este periodo, diríamos el 31, bueno, hasta a partir de las 7 de la noche, que la gente no estuviera en las calles, y así se cerraron los domingos al mediodía, pero después, 2 semanas después, más o menos, hubo una flexibilización. ¿Usted cree que ese reforzamiento de las restricciones en ese periodo de tiempo causó algún efecto positivo? ¿Disminuyó el contagio? ¿Usted lo Claro, siente así? definitivamente tuvo su impacto porque la población, sobre todo los más jóvenes, no respetan distanciamiento social, y entonces diciembre por lo regular es un mes donde nuestras costumbres invitan a compartir, a que la gente se junte, que la gente haga festividades, que haga encuentros. Entonces el restringir en esas épocas fue puntual. Fue una medida sencillamente bien acogida porque era lo que mandaba. El gobierno tuvo la gentileza, la delicadeza de permitir un libre tránsito para el 24 de diciembre, pero la gente no respetó y hubo que hacer esas medidas con esa restricción que tú mencionas. Y definitivamente sí, que hubo un impacto positivo porque los casos principales, los casos se dan básicamente porque la gente no respeta el distanciamiento, y tú lo puedes ver
en los bares, lo puedes ver en los colmadones. Tú cruzas por los colmadones de la ciudad, de la parte central, de la parte metropolitana, de la parte periférica, como veo en los reportajes, y la gente sencillamente está ahí, uno con otro, hablando, cantando, cercanos, y no hay ninguna manera de respetar el distanciamiento social y mucho menos el uso de mascarilla. O sea que estamos hablando de que esas medidas tomadas en su momento fueron oportunas. Al igual que encontramos también inoportuna la apertura total, como hemos visto y hemos criticado públicamente, de la apertura de los bares. Sabemos de la situación de la economía de nuestro país, pero sin salud no vamos a tener nada y vamos a durar más tiempo cerrados. Hay otras ciudades en el mundo con muchísimo más recursos que nosotros que están cerrados totalmente, y hay otras ciudades que han hecho lo propio y han hecho lo correcto, y tú puedes ver que ya inclusive han celebrado festividades deportivas sin ningún tipo de medida porque lograron erradicar ciertamente la propagación del virus. O sea que en la mano de la población está el que el virus continúe o se frene. ¿Cómo no? Entonces, ¿usted piensa que esa disposición de la flexibilización dispuestas por las autoridades, sobre todo bares y restaurantes, eso tendrá su consecuencia también? Definitivamente, definitivamente. Lo que vemos a diario en nuestras consultas son personas que manifiestan que tras haber ido a compartir en la playa, a un resort con la familia, vino infectada la novia que andaba con el novio y la familia, llegó a infectar a toda su familia. O sea, todas esas aperturas donde la gente le ha perdido el miedo al virus, son las responsables de la mortalidad que tenemos hoy en el día y los 1.400 casos que estamos teniendo en una media. No. Esa apertura, o sea, la gente sencillamente se junta y se lo olvida. O sea, el que toma alcohol no es verdad que va a mantener la conciencia de no va a usar la mascarilla y mucho menos va a usar un distanciamiento. No, y el que toma alcohol es lo que se pone más sabroso, habla mucho, se acerca bastante, y si es un sitio donde hay pues posibilidad de bailar, se ponen a bailar también y todas esas cosas. Exacto. Entonces, ¿usted ha observado de familia completa que, por ejemplo, por un fin de semana se infectan? Es el día a día. Habitualmente en nuestra práctica hacemos el cálculo de inicio de los síntomas y buscamos el rastreo de dónde comenzó el contagio y demás, porque nos permite tener el registro de la evolución propia del caso, la evolución clínica, cuando el paciente necesita realizarse nuevas pruebas, cuando el paciente empeoraría. Y entonces, extrapolando esas informaciones, todas llegan a la conclusión de que estaba de por medio una juntadera con los amigos en la playa, una juntadera con que se fue toda la familia. Siempre está de por medio una juntadera. Y llegan casi todos. Y llegan todos. A mi consulta llegan 4 y 5, que tengo que dejar 2 y 3 fuera, pero llegan 4 y 5 infectados, todos de un mismo fin de semana. O que uno de los miembros estuvo compartiendo con otra familia o con otro grupo, y entonces ahí viene y se contagian todos sus familiares al mismo tiempo. ¿Cómo no? Generalmente la peor secuela de todo esto la pagan las personas de mayor edad, ¿verdad que sí? Sí, definitivamente. Y es muy lamentable porque desde el inicio de pandemia se ha hablado que la mayoría de los niños, los jóvenes son asintomáticos, pero un asintomático joven que tal vez no tenga tanta repercusión clínica puede llevarle el virus a los mayores, a los más de 40, 45 años, a los abuelos. Y entonces esas personas ya con un cuerpo con cierta vulnerabilidad, hipertensos, diabéticos, pues no corren con la misma suerte. Sí. Y es lo que estamos viendo ahora. O sea, que esos jóvenes o las personas asintomáticas es una especie de bomba de tiempo. Así es. Y ojo, mucho cuidado porque
a inicio de pandemia se hablaba de que los niños y los jóvenes eran asintomáticos y que no tenían estragos importantes en su salud. Y yo todos los días tengo jóvenes, muchos de ellos llegan a complicarse, algunos son obesos, otros fuman, otros utilizan juca, y entonces esos suelen tener complicaciones importantes. Entonces, ni tan benévola es con la juventud, o sea que también deben de cuidarse. O sea que muchos jóvenes han podido presentar gravedad Definitivamente. con el coronavirus. Así es. ¿Cómo no? Doctora, llega generalmente, ¿cuál es decir como el punto donde llega un paciente a donde usted, en el caso de usted que es neumóloga, ya llega porque tiene los primeros síntomas, porque ya entiende que los pulmones o algo así por el estilo? ¿Qué tipo de conciencia ha habido de que una gente presente algún cuadro y que se vaya a hacer una prueba o llegan ya un poco más avanzados? ¿Cómo ha ido evolucionando eso? Mira, tú sabes, yo tengo una consulta de un nivel, una clase socioeconómica con un poquito más de entendimiento y demás. Y la mayoría de las personas llegan porque ya tienen la indicación del virus, por algún familiar que lo tuvo, el contacto, la cadena de contagio. Se hacen la prueba y se acercan tempranamente. Con esos no hay problema, porque uno inicia el tratamiento, ya uno conoce los factores de riesgo, le da un seguimiento más cercano, un seguimiento muy estrecho, y esos no se complican y llegan bien. Hay otra población que llega a nuestra consulta ya porque ha tenido un fallido tratamiento, llega referido de otro colega o llega referido de algún familiar que ya pasó la virosis. Entonces hay una población mixta en nuestra consulta. Okay. Pero lo que hemos visto es, y fue algo que nos preocupó mucho, hicimos llamado a la población de que no se automediquen. Eso sí hemos visto, la gente, los que han tardado, los que llegan más complicados es porque se han automedicado. Y en su momento, cuando se hablaba de una molécula que está circulando en las calles y que la gente está utilizando de manera sin ninguna supervisión, porque tú puedes ver que algunos lo utilizan porque se lo prescribió un colega, pero otros se toman una y otros se toman 6 y otros la usan supuestamente como preventiva. Entonces, esas personas llegan pensando que se han tratado cuando tienen un diagnóstico positivo, que se han automedicado y que se están tratando y que están haciendo lo pertinente y lo correcto. Y entonces, por lo regular, esos son los que se complican y llegan ya en condiciones que tú sencillamente tienes que ingresarlo o hacer lo que tenga que hacer en el momento, pero que si hubiesen llegado en tiempo más temprano, tal vez la historia habría sido diferente. Y esa es una de las cosas que más ha preocupado a los médicos que estamos tratando COVID, los neumólogos, los infectólogos, para que la población deje de estar automedicándose y ante un diagnóstico positivo tenga una pronta atención médica. ¿Cómo no? Bien, pues voy a solicitar el permiso de la doctora Evangelina Soler Jiménez. Ella es neumólogo internista, además es presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista.